Gracias. Ahora sí tengo en la línea, perdón, al abogado constitucionalista Francisco Burgoa. ¿Cómo estás, abogado? Buenas tardes. Buenas tardes, Susana. Siempre con el gusto de saludarte. Igualmente, abogado, pues preguntaba, daba este contexto de la solicitud que hace Morena. Dicen que van a pedir juicio político contra el ministro Alberto Pérez Dayán por haber pues ejercido su derecho a este voto de calidad. Y yo preguntaba, abogado, ¿se puede? ¿Qué se necesita? ¿Qué procede en todo caso si Morena insiste en esta petición? Es inadmisible que Morena esté presentando una denuncia de juicio político en contra del ministro Alberto Pérez Dayán, porque como bien dices, él ejerció cabalmente su derecho al voto de calidad. Se contempla dentro de la ley de amparo. No hay ninguna violación a la Constitución ni a ninguna ley. Y el hecho de que Morena esté presentando esta denuncia de juicio político se inscribe más en un contexto totalmente político electoral. Esa es la verdad. Porque si bien es cierto, los ministros de la Suprema Corte son sujetos a juicio político, en la ley reglamentaria de los juicios políticos, que es la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, establece distintos supuestos para que pudiera prosperar, jurídicamente hablando, una denuncia de juicio político. Y hablamos de que tendría que haber por parte del ministro Pérez Dayán, un ataque a las instituciones democráticas, un ataque a la forma de gobierno republicano representativo federal, violaciones a los derechos humanos, entre otros aspectos, que de ninguna manera encuadra Claro, pero la usted sabe, conducta del abogado, que ministro. si ellos tienen los votos necesarios, van para adelante. No importa lo demás, ¿no? Haces la acotación importante, Azucena, pero también es importante decir lo siguiente. La Cámara de Diputados se convertiría en un órgano de acusación y tendría que estar en un primer momento aprobando este juicio político en la Cámara de Diputados con un voto de una mayoría absoluta, es decir, 50% más uno, que los tiene Morena y sus aliados. Y después tiene que enviar esa acusación al Senado de la República y el Senado tendría que convertirse en un jurado de sentencia y tendría que estar aprobando finalmente la culminación del juicio político con una mayoría calificada, dos Bien, terceras bien. partes. Y ahí sí, Morena y sus aliados no tienen los votos. Pero otro punto importante, hay decenas de juicios políticos que ya están en la fila y la Cámara de Diputados ha sido incapaz, a través de su sección instructora, de estar substanciando otras denuncias de juicio político en contra de otros actores, empezando, por ejemplo, con el Tenían, fiscal Gers Manero. tenían la de Alejandro Moreno. Ahora Hay que lo muchas, recuerdo, abogado, claro. El hay muchas. dirigente del PRI. Entonces, primero, así es, entonces primero tendrían que estarse desahogando esas denuncias de juicio político para poder llegar hasta la del ministro Pérez Dayán, pero el tiempo no les alcanza. La legislatura actual concluye el 31 de agosto próximo. Entonces, esto no tiene ningún sentido más que político, por supuesto, para que forme parte de las campañas electorales de Morena. Gracias, abogado, como siempre. Buen fin de semana. Al Igualmente, Azucena, y felicidades por el nuevo proyecto. Gracias. Acá le estaremos llamando, por supuesto. Abogado, como siempre, muy querido aquí en este espacio. Buenas tardes. Con todo gusto. Gracias, Bueno. Moreno.